Hola Francisco, buenos días. Gracias. Bueno, hoy tenemos el tema, los procesos de negocio en comercio internacional y algo muy importante. Nos quedan ya solamente una sesión más esta obviamente, y bueno, tendremos la ceremonia de graduación de todos ustedes. El tema de hoy lo va a dar un ponente con muchísima capacidad, pero no solo eso, es un gran ser humano, es una gran persona, Juan Carlos Yabona, es al que le toca darlo. Y les quiero comentar que, bueno, somos amigos desde los 20, desde los 20 años, ¿verdad? Entonces ya tenemos una amistad pues, de 30 años. Aquí nos reencontramos en Guadalajara y bueno, él ha sido alguien, si ustedes vieron mi video que mandé de agradecimiento de los 60 años, pues es una de las 10 personas que puse ahí que habían influido positivamente en mi vida. Y bueno, no solo en lo que es el área de negocios, sino también en el área personal. Bueno, para todos los que están en Facebook, les recuerdo que este es un sistema paso a paso. Queremos que ganes en dólares, queremos que aprendas, queremos poner en ti una semilla de empresario global para que sepas que sí se puede. Y te la pongo muy sencilla. Tu computadora, internet y el conocimiento es todo lo que necesitas para poder empezar a hacer negocios, a vender, inclusive a trabajar en el extranjero. Bueno, pues aquí Juan Carlos, vas a ver esta fotografía que estoy poniendo, ¿verdad? Este es el puente que une nuestro tradicional puente, era el único puente que existía sobre el río Nazas, que bueno, se sigue llamando el río Nazas, pero ya en lo que es la zona conurbada de la laguna, pues ya no lleva agua, y ahora hay como 8 puentes, pero pues era el que nosotros de niños, vamos a decir, ahí era el que cruzábamos, ¿verdad? En aquel entonces, pues sí pasaba algunas veces agua. ¿Por qué ya no pasa agua? Bueno, porque hicieron canales con revestimiento de concreto y los desviaron, entonces ya no pasa por aquí. El río existe aguas arriba, pero ya no está, ¿verdad? Bueno, aquí hay una pequeña presentación de Juan Carlos, es un ejecutivo con ya casi 30 años de experiencia, ha estado en empresas importantes, ha participado en proyectos para empresas de las top 10 en México, y bueno, ha aportado mucho de lo que él conoce en los Estados Unidos. Ya les platicará que le tocó ir a tomar cursos a los Estados Unidos y bueno, estar luchando porque no es fácil, como se los he dicho. Bueno, ¿cómo quiero presentar a Juan Carlos? Bueno, es un ejecutivo AAA, siempre ha estado en empresas que ayuda y sobre todo llega a empresas que están en problemadas. Parece que le encantan los problemas a Juan Carlos, pero es alguien con mucho tacto, mucha experiencia para poder él recomponer a las empresas, ponerlas en números negros. Bueno, tiene experiencia en el mercado de Estados Unidos, México, consultor profesional, es alguien con muchísima integridad y bueno, con orgullo lo presento como un gran amigo, ¿verdad? Y un ser humano íntegro. Juan Carlos, pues bienvenido. Les recuerdo que las preguntas ahí por el chat y el escenario es tuyo. Éxito. No tienes audio, Juan Carlos. Ya, listo. ¿Ya se escucha? Ahí ya. Ok. Muchas gracias, bueno. Ya, perfectamente. Ok, pues primero que nada, muchas gracias, Francisco. La verdad es que es compartir esa amistad profunda y
igualmente le comentaba hace pocos días a Francisco que uno es maestro de otro en unas cosas y el otro del otro en otras, y así nos hemos ido alimentando, y bueno, muchas gracias. Vamos Ándale, a gracias, tratar de ayudar un poquito en esto. gracias. Vale. Ok. Bueno, pues si están de acuerdo, vamos a empezar con la presentación. Ok. Bueno, la presentación la titulamos Los procesos de negocio en el comercio internacional. ¿Por qué? Bueno, pues los procesos de negocio en general son fundamentales, digo, en base a ello funcionan las empresas, los negocios, pero en el comercio internacional hay algunas consideraciones que voy a, digamos, un poco a despertar en ustedes la inquietud o el estar conscientes, pues, de algunas cuestiones que les quiero mostrar. Bueno, primero que nada, presentarme yo, ya Francisco un poco ahí ponía un perfil. Bueno, soy contador público por el TEC de Monterrey. De hecho, ya voy a cumplir 40 años, no 30, 40 años de que me gradué. Antes era, a los 35 ya estabas jubilado y viejito. Les digo, ahora dicen mis hijos que viejito sí estoy, pero jubilado todavía no. Estudié el diplomado en alta dirección de empresas en el IPADE en el 2010. Eh, no terminé una maestría en finanzas, me faltó un trimestre por cuestión de que empecé a viajar y a viajar, a viajar, me cambié de ciudad y demás, pero bueno, digamos que prácticamente hice la maestría en finanzas y participé en un diplomado en control total de calidad ya desde 1985 entre el TEC de Monterrey y el JUSE, que es el Instituto del Kaizen, de calidad total en Japón, muy orientado pues al tema de los procesos. He sido conferencista, he impartido algunas conferencias, básicamente aquí en la Expo Guadalajara, y bueno, en universidades y demás. Estas son algunas, he escrito también en algunas revistas, y bueno, básicamente ese es mi perfil, y si están de acuerdo, pues entramos al tema, ¿no? Bueno, esto es lo que comentaba ahorita Francisco, y fíjense en la parte inferior. Reflexionando un poco, recientemente me preguntaban en una empresa que si yo conocía de algún giro en particular, ¿no? Que tenían ahí algunos problemas en sus procesos, y me puse a reflexionar un poco, y estos que están apareciendo ahí abajo son, les digo, son inventarios que he hecho, ¿no? He hecho inventarios de vacas, de algodón, de edificios, de ropa, barrotes, camiones, refacciones, y todavía anoche me estaba acordando de algunas otras que no agregué. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Que básicamente yo no le enseño a hacer su negocio a las personas que han hecho empresas exitosas. Pues, hombre, ¿quién más que ellos saben hacer algo y lo han hecho bien, ¿no? Lo que yo les ayudo es a estructurar sus procesos de negocio, que ahorita vamos a ver un poco por qué y cómo, ¿no? Ok. Entonces, bueno, aquí vamos a entrar un poco en una introducción, a ver algunos conceptos básicos de procesos, hacer énfasis en procesos simples y efectivos, y digamos la parte de la incidencia o la importancia en el comercio internacional. Ok, empezamos. Primero, algunos hechos, ¿no? Algunos hechos, si alguien ya. Y me encontré este mapa muy, muy interesante. Y fíjense, los estados de Estados Unidos, a qué economías corresponden, digamos, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Que digas, oye, el estado de Texas es la economía de Brasil, y que Brasil, pues, es el tercer país en extensión del mundo, o el cuarto, creo, y es la tercera economía de América, y un solo estado de Estados Unidos tiene eso, ¿no? La India, California es el equivalente a la India, y si nos ponemos a pensar que la India tiene, no sé, 1.500 millones de habitantes, y bueno, y así le podemos seguir, ¿no? Este es lo impresionante del mercado de Estados Unidos, y por tanto la oportunidad que representa esa economía, ¿no? Aquí pone esta gráfica que el petróleo pues va de salida,
relativa, porque va de salida, pero estamos hablando de décadas para que salga. El otro día escuchaba, pues sí, ok, digamos que vaya a haber muchos carros eléctricos y todo, sí, de acuerdo, pero los plásticos, todas esas cosas, todos los derivados del petróleo, pues el plástico no se ve que vaya a desaparecer pronto. Entonces, sí va de salida, definitivamente va a salir, pero no tan pronto. Y el comentario es porque las oportunidades que se presentan en Estados Unidos, pues van a tener que ver con qué industrias y demás, ¿no? Ok, México tiene la cercanía y el tratado. Muy importante, porque aún con todas las cosas que están pasando en este país, digamos, en contra del impulso a las empresas y algunas cuestiones, no deja de ser un lugar muy atractivo por estos dos factores, la cercanía que tenemos con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio. Nuevamente, aquí hay muchas oportunidades. Eh, Recordamos el proyecto de inyectarle 1.9 billones de dólares a la economía de Estados Unidos. Esto es algo que no se hace desde la Gran Depresión, ¿no? El New Deal, que fue cuando en Estados Unidos definieron una manera de reactivar la economía, que fue entonces cuando se creó la red de carreteras que aún sigue vigente en Estados Unidos. Y dicho sea de paso, esa red, como ya tiene toda esa antigüedad, pues ya digamos que empieza a tener problemas y un poco la idea es darle otra remozada u otra, digamos, hacer nuevamente la infraestructura muy fuerte y mucho de esa inyección de dinero, pues va a generar una enorme economía en Estados Unidos. ¿Cuál Estados Unidos? Pues el que veamos en el mapa, ¿no? Esta inyección va a abrir oportunidades y oportunidades que si ponemos atención, mucho pueden venir de temas de energías limpias, de cuestiones ambientales, de cuestiones que cuiden el ambiente y demás, porque Biden pues, es muy promotor de eso. Entonces, en los negocios que tenemos, pues tenemos que tener en cuenta y estar pensando en no solo en que es un país con una enorme oportunidad, sino dónde en ese país están las oportunidades y mi negocio, dónde y cómo puede participar, ¿no? Esto también va tomando mucha importancia y es algo a tomar muy en cuenta. Establecer una tasa de impuesto mínima mundial. Se habla del 15% mundial. Básicamente esto va sobre Facebook, Microsoft, todas esas empresas pues, que tienen la manera y buscan establecer fiscalmente sus sedes en lugares que, no en paraísos fiscales, porque esos de alguna manera eh, el, eh, le- este, le- eh, las grandes economías los tienen como de alguna forma fiscalizados, es decir, si estás allá, acá te cobro o lo que sea, ¿no? Pero más bien en las economías que tienen bajos impuestos, como por ejemplo en Irlanda, en Dublín, están algunos de los sedes de empresas muy importantes, si no mal recuerdo, Facebook es una de ellas, y la idea es que la tasa mínima sea del 15%. Y bueno, independientemente del cálculo que hagamos con esa cuestión de las tasas de impuestos, lo relevante y es el tema de los procesos, es cómo vamos a estructurar nuestra organización considerando que ya no va a ser tan fácil como decir, bueno, dejo esta utilidad ya y esta me la traigo para acá y vendo a este precio, etcétera, ¿no? Son temas que debemos de tener muy presentes. En, en la gente que va a incursionar en el mercado en los Estados Unidos o quien ya lo está, probablemente algunas o muchas de estas cosas ya las vivió, es importante no perder de vista algunas ideas, ¿no? Ideas que he visto, he escuchado y he vivido y se las quiero transmitir. Una de ellas, asistí a un seminario
del gobierno de Texas para promover pues, la actividad económica en Texas. Y uno de los expositores dijo esta frase que me pareció muy interesante, ¿no? Decía, si tú manejas el token, aún no estás listo. Es decir, si en tu empresa tú eres el dueño y el que hace todo, ya no barres porque no te da tiempo, pero de ahí en más tú haces todo. Dice, no estás listo. ¿Por qué? Porque no va a ser posible estar desarrollando un negocio y atenderlo en Estados Unidos con todas sus consideraciones si en México te requieren para abrir la puerta y cerrarla al final del día, ¿no? Entonces, es importante que tu empresa tenga procesos establecidos y procesos que tengan control interno, porque si tú manejas el token es porque probablemente es la forma en que sabes que peso que sale de tu chequera lo estás vigilando. Hay maneras de que todo esté vigilado y haya controles internos sin que tú tengas que estar autorizando los pagos, ¿no? Otra idea, esta la expresó, hay una persona que se dedica a evaluar empresas y luego hace todo un proceso de un due diligence y luego compra empresas, se llaman buyout, es decir, las compran, las ordenan, quizás las fortalecen en algunas cosas y luego las venden. No las compran con ganas de quedárselas, sino su negocio es, hay inversionistas que dicen, oye, le invierto una empresa, la compro y 1, 2, 3 años después la vendo y tengo una ganancia, ¿no? Es buyout se llama. Y la primera consideración que hace esta persona cuando va a evaluar una empresa, llega y dice, oye, ¿la empresa puede funcionar sin el dueño? Si la respuesta es no, dice, todavía no está lista esta empresa. ¿Por qué? Pues porque no voy a comprar al dueño y si quito al dueño y la empresa es totalmente dependiente del dueño, pues no va a funcionar. Nuevamente volvemos al tema de si está estructurada, si está institucionalizada y funciona a través de procesos de negocio, pues tiene un valor. Si funciona a través del dueño que la ha hecho, pues les digo, tiene valor per se mientras esté el dueño, pero cuando él deja de ser el engranaje clave y no está, pues el motor no funciona, ¿no? La siguiente idea, y esta es de aquí de ABC Global Group, muy importante, digo, se hace mucho énfasis y lo he visto y lo he vivido, es asesórate. ¿Por qué? Porque el éxito en México no se replica igual en Estados Unidos. Uno piensa que, a ver, yo vendo tacos, son los tacos más ricos de Guadalajara. Es más, tengo unas filotas y ya abrí 10 sucursales y todas están llenas. Y como en Los Ángeles está lleno de mexicanos, pues voy a abrir 10 y como la economía allá es, eh, no sé, 16 veces la economía de México, pues voy a ver 16 veces más que Guadalajara, ¿no? Y no necesariamente es así. El mexicano que vive en Estados Unidos no tiene las mismas costumbres ni se comporta igual que en Guadalajara, aún el de Guadalajara que se fue a vivir en Estados Unidos. Ya no les digo alguien que puede tener un apellido latino, pero probablemente no te quiere hablar en español, o no sé, ¿no? Es decir, e incluso por cuestiones de la reglamentación, los impuestos, la manera en que funciona allá de las cosas es diferente de México. Les doy nada más un ejemplo particular, ¿no? El, el sistema fiscal en Estados Unidos, no solo el fiscal, en general el sistema legal en Estados Unidos parte de, tú me dices, yo te creo. Me dices mentiras y como dirían coloquialmente, no te la acabas, ¿no? Y en México es, si tú con una coma le cambias la interpretación a una ley, hallaste una minita de oro y explótala, porque aquí es la literalidad de la ley. Y entonces aquí el, el, el gobierno piensa que yo quiero
evadir los impuestos todo lo que pueda, y yo pienso que el gobierno me quiere exprimir todo lo que pueda. Entonces, así funcionamos. Y digo, no es, quizás no es lo ideal, ¿no? Que suena como más razonable y más adecuado la otra manera de verlo, pero bueno, ¿no? Son temas que no vamos a entrar ahorita. A lo que voy es, hay cuestiones que funcionan diferente en Estados Unidos que en México, y entonces no necesariamente mi negocio exitoso se replica igual allá. Seguramente mi negocio exitoso lo puedo hacer exitoso allá, pero hay que asesorarse. La siguiente idea es un paradigma legal. El desconocer la ley no te exime de cumplirla. Es decir, si tú no te asesoras, si no recurres a quien debes de recurrir y caes en un incumplimiento de la ley, pues eres acreedor a las sanciones y a lo que corresponda. Y decir que no sabías no es algo que puedas decir. O sea, tienes que conocer la ley en el ámbito del negocio que estás haciendo. No conocerlo no quiere decir que estás perdonado por no cumplir esa ley, ¿no? Les digo, son ideas, creo que son importantes. Y esta última también pareciera como de sentido común, o incluso esta sí es un tema cultural. En México, bueno, tu compadre, tu amigo, el vecino, el doctor, el contador, todo mundo te va a decir hasta de lo que no saben, ¿no? Tu compadre te va a decir que te compres este sistema porque es buenísimo, y tu amigo te va a decir que cuidado con esto porque Hacienda te va a cobrar si no haces tal cosa, ¿no? En Estados Unidos, en general, no te van a contestar lo que no preguntes. Y ahí les puse el origen de dónde saqué estas ideas. Pues miren, esta idea de no te contestarán lo que no preguntes, el origen es un doloroso aprendizaje que, que si no lo has tenido, pues mejor evítalo. Mejor haz todas las preguntas que tengas que hacer, porque tiene una razón el hecho de que no te contesten lo que no preguntes, ¿no? Una es nuevamente cultural. Si tú me dices, oye, ¿yo qué soy? No, pues yo soy el abogado y yo te ayudo a constituir tu empresa. Y, y después tú dices, bueno, pues ya la constituí, está bien fácil, y ahí me la voy llevando, y de repente tienes un problema fiscal y le vas a decir a tu abogado, oye, ¿por qué no me dijiste que tenía que tener el EIN? Y te va a decir el abogado, pues, primero, ¿por qué no me... Tú sí sabes, ¿por qué no me dices? Y las razones son dos, ¿no? Una, les digo nuevamente, es cultural, y dos, porque hay el tema de las liabilities, ahorita vamos a ver eso. Es decir, si el abogado me dice algo fiscal y yo tengo un problema fiscal, pudiera yo hasta demandarlo, ¿no? Por andarme dando consejos inapropiados o que no debiera. Entonces, en términos generales, el, el abogado se mete en cuestiones legales y el contador en cuestiones contables y fiscales. Pero sobre todo te digo, lo que no preguntas no te lo van a decir, así que es importante saber, primero, saber qué hay que preguntar, y segundo, hacer las preguntas, ¿no? Continuando con las ideas a tener en cuenta, es tus procesos consideran la operación en México y en Estados Unidos, porque nuevamente el hecho de que tu operación en México esté resuelta o sea muy exitosa o la hagas muy bien, no quiere decir que exactamente igual funciona y va a tener los mismos resultados y demás en Estados Unidos. En una empresa nos pasó que el paradigma era tener el inventario, había que tener mucho inventario, entonces lo que te pidieran lo ibas a tener inmediatamente, que es un paradigma que funciona en México. De hecho, en México se dice, el que lo tiene lo vende. Y, y sin embargo en Estados Unidos, pues no era de esa manera. No dejaría de probablemente ser una ventaja competitiva, pero no era digamos, el factor decisivo de vender, y sí tuvo muchas complicaciones en su momento. Entonces, tienes que tener las consideraciones de procesos, no solo replicarlos de México en Estados Unidos, sino
considerar la operación en ambos, ¿no? Muy importante saberlo o pensarlo, ¿no? En Estados Unidos las cosas son by the book. Es decir, allá están establecidos, si tú haces A, B y C, obtienes D. Y A lo tienes que hacer el día 1, B el día 5 y C el día 10 y el día 15 vas a obtener D. Y es importante, les digo, porque realmente lo hace más simple, hace más clara la vida, más predecible, más, digamos, sabemos qué va a pasar y si lo vamos haciendo, las cosas van a funcionar. Nuevamente, a diferencia de México, que no necesariamente las cosas son así, o sea, existen oye, tenías que haber entregado el lunes, pero te llega el jueves, seguro el otro martes, y no debe ser así. Entonces, en Estados Unidos es importante que la gente está esperando lo que está claramente establecido y en la medida en que funcione así, vas a obtener el resultado. Y si tú no funcionas así, probablemente empieces a tener dificultades y no obtener los resultados. Otra idea es, yo insisto mucho en esto, en los standard procedure, ¿sí? O sea, procedimientos estandarizados. Por eso, nuevamente, por eso son by the book. O sea, tú haces un proceso estandarizado, quien lo debe de conocer lo conoce y funciona by the book. O sea, funciona como está establecido en el procedimiento. Aquí les suelo comentar